Me llamo Mercedes Montmany, en su pronunciación exacta. Yo nací en Barcelona, llevo bastantes años en Madrid, soy crítica literaria desde hace mucho. Siempre he escrito en periódicos y en revistas. También soy escritora, escribo ensayos. Me he dedicado mucho a las literaturas europeas. Algo que me unía mucho al maestro Sergio Pitol, y escribí un libro de 1500 páginas con 320 autores europeos por las fronteras de Europa, y recientemente un ensayo sobre 3 escritoras muertas en Auschwitz, por el que me dieron el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald. Bueno, yo llegué a ser editora de Sergio Pitol también, que lo leí después, apareció en 1999, una colección de ensayos, Pasión por la trama, en una colección que dirijo, La rama dorada, en Huerga y Fierro. Y anteriormente había leído el primero de todos, quizás fue el Vals de Mefisto. Luego leí la trilogía de novelas, la autobiografía, una autobiografía encubierta, memorias, y he seguido leyéndolo continuamente. Él colaboró mucho, muy intensamente en la prensa española a lo largo de la década de finales de los 80, de los años 90, en el suplemento Culturas, entonces de Diario 16, y el Vals de Mefisto quizás es de los libros primeros que me deslumbraron, y de los últimos, entre los primeros y los últimos, me gustó muchísimo El viaje, que condensaba pues una serie de temas que siempre me han gustado mucho: su pasión por la literatura rusa, sus estancias como diplomático en Centro Europa, la idea del viaje. Era un pequeño libro, pero le hice la crítica que condensaba muchos de mis intereses. Bueno, pues era un escritor que combinaba la erudición, una grandísima erudición, que se transformaba tanto en ensayos literarios de una originalidad, de una profundidad de ideas, incluso de ironía. Era el escritor que reflexionaba sobre otros autores, que no tenía los tics académicos de las personas que solo se han dedicado exclusivamente al estudio de la literatura, sino que era un escritor que al mismo tiempo leía y un lector que reflexionaba sobre Pasión por la trama. Era el título del libro que yo edité, y era eso, era la pasión por las tramas de otros muchos, pues desde escritores del Imperio Austrohúngaro que le gustaban mucho, Schnitzer, Joseph Roth, tantísimos más, o irlandeses como Flann O'Brien, o grandísimos de la literatura anglosajona como Henry James, que había trabajado muchísimo y traducido, porque combinaba todas estas tareas: lector, traductor, al mismo tiempo escritor de sus propias ficciones. Y el conjunto era muy atractivo porque tenía esta pasión y naturalidad de los verdaderos fervorosos y casi fanáticos de la literatura. Todo giraba, fue un hombre que no tuvo, como otros escritores, estas tentaciones en el tiempo que nos toca vivir a cada uno, de inclinarse por fervores ideológicos, insistir mucho en unos años que el mundo estaba también muy dividido por dogmas de carácter político, por posturas muy inflexibles, y él fue un ejemplo de tolerancia mental en sus posiciones de pensamiento social, político y también literario, en esto que creía verdaderamente y le gustaban los escritores para los que el género de la novela, el género del ensayo estaba totalmente abierto a muchas influencias, a muchos estilos, a muchos caminos abiertos.
él admiraba muchísimo a Italo Calvino, que era precisamente un escritor que había trabajado mucho los distintos procesos de la obra literaria abierta, ¿no? Como decían Umberto Eco en su época, y aparte de Tabucchi también fue muy admirador de Tabucchi, de Calvino, también de otros escritores alemanes o de Peter Hanke o de franceses, como Perec, escribió de muchísimos de ellos, y yo lo admiré en esta condición de maestro de muchos géneros. Bueno, pues muchas influencias de él, esa complejidad que tenía como autor, pues tenía muchísimas referencias literarias, no era simplemente una trama policíaca o paródica, amorosa, como Domar a la Divina Garza o El desfile del amor. Todo tenía un cruce de injerencias fascinante. Para la gente que nos gusta la novela como género abierto, pues había injerencias de tipo histórico, de tipo personal e íntimo de los personajes, había mucha referencia literaria, había el juego de la parodia que le interesaba muchísimo y practicaba un humor muy libre, muy genial, muy sutil, ¿no? Que no era muy imprevisto, no era este tipo de humor más canónico. Entonces todo ese conjunto lo hacía un escritor especial. Había muchos escritores en su época, por supuesto, y mexicanos no hablemos. Él ha convivido con los grandes, claro, con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, pero si yo tuviera que decir cuál era su originalidad dentro de ese mundo de escritores, es que él ha convivido en una época de la literatura latinoamericana, una época genial, una especie de siglo de oro o siglo de plata y platino juntos. Y entonces quizás su originalidad era su propia vida, era un hombre que había vivido en tantísimos países, había traducido a tantísimos autores, había hablado en ensayos sobre ellos, que todo eso se iba filtrando. Todos esos movimientos, el viaje permanente, el haber cambiado de países, el haber vivido en las dos, porque entonces no nos olvidemos, en bastante tiempo durante el que estuvo escribiendo, el mundo estaba dividido, el mundo conocido, Occidente estaba dividido en dos mitades, la parte de injerencia soviética y la parte de los países democráticos, tal y como los conocemos ahora. Entonces todo actuaba en él como una esponja, como un filtro muy fascinante y sobre todo visto desde el punto de vista muy poco dogmático, muy abierto y muy tolerante. Y entonces quizás la mayor originalidad, si yo tuviera que decir algo en relación a muchos escritores de su época, era su propia vida y obra, que le había marcado de una forma. No todo el mundo ha vivido en tantísimos países, no todo el mundo ha traducido de bastantes lenguas. Esto también te da un conocimiento de los autores traducidos muy cercano, muy íntimo. Quizás esta era la diferencia.